nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
casa de Dios, en la 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 casa de Dios. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso,
eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te amamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo.
sea el Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente para reunirnos hoy jueves en torno al Señor Jesucristo y a su santa palabra. El día de hoy vamos a continuar con el favor del Señor en nuestro estudio del Evangelio de San Marcos, y gloria a Dios por ello. Que Dios les bendiga a todos ustedes donde quiera que se encuentren, que esta palabra traiga para ustedes sanidad, liberación, crecimiento, bendición, abundancia, y rogamos a Dios que esta palabra te sea revelada por su Espíritu Santo. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, muchos saludos y cariños para todos ustedes. No sé dónde estarán ustedes escuchando esta palabra, pero que Dios les bendiga. El tema de hoy se titula ¿Cómo discernir las cosas del cielo? ¿Cómo discernir las cosas celestiales? ¿Verdad? Queremos saber cuándo algo viene del cielo y cuándo algo viene de los hombres. Entonces vamos a estudiar el día de hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11,
versículos 27 al 33. Marcos 11 del 27 al 33. Vamos a hablar de esto, de cómo discernir las cosas celestiales. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a orar entonces. Vamos a orar. Esta obviamente es la parte 1. Este mensaje tiene bastantes aristas y creo que Dios nos va a bendecir y nos va a edificar y nos va a sobreedificar y a dar herencia con los santificados. Así que vamos a orar. Amadísimo Dios, bendito sea tu nombre para siempre. Sabemos, Padre Dios, que no somos dignos, Dios, de predicar tu palabra. No somos dignos, Señor. Tu palabra es tan santa y tan alta, Señor, tan gloriosa, que solo tú la puedes predicar. Por eso ruego que tu Espíritu Santo lo haga a través de mis labios, Señor, porque solo Él puede guiarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas y mostrarnos lo que habrá de venir. Solo tu Espíritu Santo puede glorificarte y Él nos enseñará todas las cosas, dice. Por favor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, como los antiguos maestros tuyos que predicaban por el Espíritu Santo enviado del cielo. Que ahora sea tu presencia hablando, tu presencia ministrando, tu presencia enseñando, Cristo de la gloria. Recibimos esta primera parte, cómo discernir las cosas del cielo o las cosas celestiales. Con gratitud a ti por la sangre del pacto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, sabiendo que vamos a recibir la luz de Dios y que Dios nos dará ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Vamos a Marcos entonces, capítulo 11, 27 al 33. Dice así: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gloria a Dios. Sí, bendito sea el nombre de Jesús. Y esta pregunta es una pregunta que todos nosotros siempre deberíamos hacernos, pero de una manera personal, ¿no? Es decir, esta pregunta que estos fariseos le hacen, escúchalo bien, irrespetuosamente le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Entonces, ¿sabes qué? Otros no te reconocemos. Pero el corazón de la pregunta, el objetivo de la pregunta sí es válido, ¿no? Saber con qué autoridad un predicador, un ministro, un profeta, un llamado apóstol, un pastor, con qué autoridad está en el altar, con qué autoridad predica, con qué autoridad sana, ministra a los enfermos, con qué autoridad se pone a reprender demonios o a profetizar. Es importante. El objetivo de la pregunta es bueno, pero la motivación, el móvil, las intenciones y la forma como le plantean esta interrogante a Jesús es mala. Es bueno saber que aquel que viene diciendo que es alguien, es bueno saber que estamos convencidos y sabemos que ese hombre es un hombre o una mujer que son llamados por Dios, que Dios les dio esa autoridad. Es bueno saber. Pero muchas veces, amados hermanos, no discernimos. Muchas veces nos dejamos llevar por ciertas señales, por ciertas emociones o ciertas cosas que algunos mensajeros traen, y en realidad son cosas que son de los hombres y no de Dios. Hay por ahí un falso profeta que anda convirtiendo, dice, el agua en vino,
vi un video de él en YouTube, en una iglesia obviamente que no es muy recomendable, es muy conocida pero poco recomendable por su doctrina. Y él pues hacía un truco, hay un truco, como vamos a hablar ahora, un truco de químico, era una magia que hacía él, convertía un líquido blanco en algo rojo, pero nunca nadie lo bebió, nunca nadie lo tomó, porque obviamente se iban a envenenar si lo tomaban. Entonces cosas como esas, ¿verdad? Y creo que se llama Diony, algo así, es un muchacho que anda profetizando falsamente y es conocido como un falso profeta. Entonces es importante, pero la gente ahí estaba, ¿no? Como que sí, convirtió el agua en vino, porque algo transparente, que supuestamente era agua, se convirtió en algo rojo, que supuestamente era vino. Pero el ambiente, la emoción y la música y los gritos y los saltos del predicador y el histrionismo que le ponía, hacían pues que la gente simplemente recibiera una administración que era de los hombres. Y hay que entender que cuando una administración espiritual es de los hombres, en realidad no es de los hombres, es de Satanás, porque el que imita ahí es Satanás. Eso vamos a verlo también. Entonces es importante, el objetivo de la pregunta es buena. Viene un predicador o estoy escuchando un predicador, porque a veces me dicen, pastor, ¿a qué predicadores me recomienda usted que escuchemos en internet? Bueno, tengo yo mi lista de predicadores que yo escucho. Yo escucho a Morris Cerulo, que ya está en la presencia de Dios. Escucho a varios. Escucho a T.D. Jakes, que es considerado el mejor predicador en Estados Unidos. Un hombre muy respetado ahí. Y escucho a otros predicadores. Algunos los escucho con bastante reserva, pero extraigo ciertas cosas positivas de ellos, sabiendo que a veces se van a un extremo, pero yo soy consciente de ello, ¿me entienden? Entonces, tú como cristiano tienes que saber con qué autoridad está ese hombre hablando, predicando, ya que estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso, saber con qué autoridad alguien está ministrando en YouTube, en una iglesia, en un canal de televisión, en donde sea, en la radio, un video, es importante que sepamos que si yo lo estoy escuchando, es porque ese hombre tiene una autoridad que viene del cielo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, aunque venga esta pregunta de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que muchos de ellos eran fariseos, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Ellos en realidad siempre se la pasaban discerniendo al Señor, ¿no? Este hombre no puede ser de Dios porque no guarda el día de reposo, decían. Entonces otros decían, sí, pero es cierto que no guarda el día de reposo, pero ¿cómo este hombre hace tantas señales? Esto ya hace demasiadas señales y esto tiene que ser de Dios. O sea, siempre estaban estos ancianos y estos judíos en ese dilema. Algunos eran sinceros, como Nicodemo, y otros eran pues hipócritas, como Anás y Caifás, que lo único que les preocupaba eran sus ingresos materiales que tenían por causa de la religión. Pero esto es algo que siempre debemos tener en cuenta, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Quién envió a ese hombre? Claro, ellos le hacen a Jesús, escúchalo bien, una pregunta irrespetuosa. Es irrespetuosa la pregunta, ¿verdad? Pero el objetivo de la pregunta es correcto. O sea, el querer saber de dónde viene el que me está predicando, el que me está hablando las cosas de Dios es bueno. Eso tenemos que sí tratar de siempre estar conscientes de ello. Pero ellos pues le hacen una pregunta mal hecha, irrespetuosamente me refiero en sus intenciones. Entonces Jesús en cierto modo para algunos de ellos era un enigma, porque Jesús hablaba como solo Dios puede hablar. ¿Se han dado cuenta? Que alguien te diga que es la verdad y que te diga yo soy la vida y que después diga yo soy la resurrección. Aquel que diga el que guarda mi palabra no verá muerte. O sea, el que guarda lo que yo digo no morirá. O sea, ¿no? Que diga yo soy la luz del mundo, yo he venido a salvar a la humanidad. Son palabras demasiado grandotas, hermano, para que un ser humano las hable, ¿no? O sea, aquí o Jesús era Dios
o como algunos lo tienen, o era un hombre fuera de su razón. Bueno, para nosotros Él es Dios, porque solo Dios puede decir esas cosas. Solo Dios puede hablar de la manera que Jesús hablaba de sí mismo. Bendito sea Dios. Entonces, ahora, que quede claro, yo no te pretendo decir con este mensaje, escúchalo bien, no te pretendo decir con este mensaje que a cada predicador que venga, tú le preguntes, hermano, ¿con qué autoridad hace usted esto que está haciendo? ¿Ah? ¿Y quién te dio la autoridad? Vas a caer en la misma falta de respeto que cayeron estos fariseos y estos judíos. Lo que te estoy diciendo es que tienes que estar atento para que Dios te dé discernimiento, ¿no? De preguntarle a Dios, Señor, ¿es este varón de Dios? ¿Es este siervo realmente de Dios? Hay que escucharlo, hay que recibir. En todo caso hay que discernir, no juzgar la profecía, dice la Biblia. Pero hay que saber con qué autoridad, porque muchas veces, hermano, lamentablemente, a las iglesias, todas las iglesias, y nosotros no estamos exentos. A veces somos visitados por gente que pues tiene un origen humano su ministerio, no es una persona llamada por Dios. Se ha llamado a sí mismo, se ha glorificado a sí mismo, se ha puesto un título y pues anda por aquí, por allá tratando de decir que es alguien. Entonces, esa es la clave entonces estar pendientes. El pueblo de Dios tiene que estar pendiente mucho más en estos tiempos difíciles y complicados en los cuales estamos viviendo en estos días últimos. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo yo que siempre tener esto en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saber si el que está predicando, cualquier medio de comunicación que sea, es de Dios, viene del cielo? Es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay muchos falsos maestros y muchos falsos profetas, ¿no? Acá hay un versículo que, ¿no? Esto quiero compartir con ustedes. Y que está en 2 de Pedro 2:1, mira, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, escúchalo bien, 2 de Pedro 2:1, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está dando por sentado y por hecho de que habrá entre vosotros falsos maestros, mire, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué hacen las herejías? Destruyen. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, estos falsos maestros, dice, habrá, está hablando del futuro. ¿Qué hacen? Introducen encubiertamente herejías que destructoras. Entonces las herejías destruyen. Entonces es por eso que es importante que nosotros sepamos, amados hermanos, de dónde viene la autoridad de estos maestros, profetas, pastores, evangelistas. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 nos dice lo siguiente. Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 13 así. Porque esto está hablando de los predicadores de la circuncisión que predicaban la ley de Moisés a los hermanos, a la iglesia. Porque estos son, mírelo bien, a falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No están disfrazados. Son gente fraudulenta, o sea, su ministerio es un fraude, una mentira, una estafa. Son falsos apóstoles, falsos enviados, ¿no? O sea, son gente que se ha enviado a sí mismo o que el diablo los está enviando. Mira lo que dice el versículo 14, ¿no? De 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, dice, no te sorprendas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, Satanás se disfraza y sus obreros también se disfrazan. Versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? Ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el apóstol Pablo nos da una exhortación fuerte. Señores, Satanás se disfraza de ángel de luz y él tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia, se disfrazan como apóstoles.
pero son gente fraudulenta, o sea, son un fraude, tienen malas intenciones. Dios nunca lo llamó, Dios nunca les enseñó, no está siendo ministrados por el Espíritu Santo, es el espíritu del diablo el que está ministrando. Miren eso. Entonces, aquí es el espíritu del diablo el que está ministrando a través de obreros fraudulentos, a través de estos ministros, falsos ministros, ministros de Satanás y falsos apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona no es llamada por Dios y está en el ministerio, con toda seguridad el diablo tiene algo que ver ahí. Es triste porque hay gente sincera, gente honesta, que si tú le preguntas si ama a Dios, te van a decir sinceramente que aman a Dios, pero ellos andan pensando que tienen un llamado, ellos piensan que son una cosa, que son otra cosa. ¿Por qué? Porque algún profeta vino y los profetizó. Así me dice el Señor, Dios me dice que tú eres un profeta, o tú eres un maestro, evangelista, o su propio pastor lo engañó, un falso profeta lo engañó, le profetizaron una profecía falsa, tuvo una falsa revelación. Escúchame, hermano, hay gente que hasta su papá y su mamá le dicen: hijito, yo oré desde bebito para que tú seas pastor de grande, yo oré. ¿Piensas tú que porque tú oraste y desde chiquito le dijiste al Señor: Señor, te entrego mi hijo para que sea un pastor, tú crees que por eso necesariamente tu hijo va a ser un pastor? Tú entrégaselo al Señor, sí, para que el Señor vea qué hace con tu hijo, ¿no? ¿Qué ministerio le das si se lo quiere dar? Porque usted sabe que también la gente se escogía desde el vientre de su madre, como lo fue Moisés, como lo fue Jeremías, como el apóstol mismo Pablo lo dice: quien me escogió desde el vientre de mi madre. Jeremías lo dijo: yo te conocí desde el vientre, le dice, ¿no? Entonces, ya vemos entonces, hermano, que hay mucha falsedad rondando por todos sitios. Y una de las cosas que a mí me preocupa mucho, hermanos, es que en estos tiempos hay lo que se ha disparado, pero así exponencialmente, es el tema de las comunicaciones, los medios, las redes, YouTube. Hay ahorita como 10 redes, 10 páginas idénticas a YouTube, llenas de videos. No me acuerdo los nombres, estaba la vez pasada chequeando eso. Pero hay como 10 páginas equivalentes a YouTube. Ya YouTube no es la reina, como se dice. Está Facebook, está Instagram. O sea, usted va a ver, hermanos, predicadores. Y a veces la gente, hermanitos, que dicen que ellos no congregan en la iglesia, sino solo congregan en su casa, y se engañan a sí mismos, y no tienen una iglesia, no están sometidos a un ministerio. Entonces ellos... o sujetos, mejor dicho, más que sometidos, ¿no? Sujetos a un ministerio. Ellos piensan que pueden ser cristianos, ¿no? Como el llanero solitario. No puede ser eso así. Entonces ellos están expuestos a recibir cualquier basura espiritual, herejías destructoras, y de esa manera van a terminar en el infierno, cuyo fin será, ¿no?, como sus obras. Entonces esos falsos maestros, ¿para qué enseñan? Para llevar a gente al infierno. Eso téngalo usted bien claro. O sea, cuando Satanás levanta un obrero fraudulento, un falso apóstol, un ministro disfrazado, es para llevar a gente al infierno. ¿Por qué? Porque las herejías llevan al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. El servidor siempre les está diciendo: tengan cuidado. Los llaneros solitarios no van a llegar a ningún lado. Entonces usted tiene que congregar. Usted no puede estar así, como se dice, perdido en el espacio. Gloria a Dios. Entonces ahora miren esto, hermano, miren esta lectura que yo tengo, digamos, sobre el anticristo, este entendimiento que yo tengo para ver qué tú opinas al respecto. Porque mire usted, el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cuál es la función principal de Dios? Hablar, predicar. O sea, el trabajo de Jesucristo era predicar, enseñar.
profetizar. Y cuando él enseñaba, predicaba y profetizaba, las señales le seguían. O sea, Jesucristo no era un sanador ni un liberador, no. Él era un predicador y las señales de sanidad y liberación le seguían. Pero su principal ministerio era la predicación, la enseñanza, la profecía. Entonces, esa era la función. Ahora, el anticristo, que se va a creer Dios y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, obviamente este anticristo va a ser un predicador. Es lo que yo entiendo. Espero no equivocarme. Pero si él se considera un ser espiritual, entre comillas, pero es diabólicamente espiritual, es porque va a ser un hombre que va a dominar, ¿no? Dice la Biblia acerca del anticristo, miren ustedes, para que usted vea, ¿no? En el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 8, mire acerca del anticristo lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, este es el anticristo, ya el cuerno pequeño. Otro día te explico por qué le dicen el cuerno pequeño. Salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mira, este cuerno pequeño, el anticristo, hablaba ¿qué? Grandes cosas, hablaba grandes cosas. Ahora, hablaba grandes cosas. Por ejemplo, ¿no? Decir que él es Dios, decir que es un enviado de Dios, grandes cosas. Prometía grandes cosas. En Daniel 7:20 también dice lo mismo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, ¿no? Y parecía más grande que sus compañeros, hablaba grande, o sea, va a ser un predicador, definitivamente, va a ser o por lo menos va a ser un orador, un gran orador va a ser el anticristo. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:7. Ahora, ¿por qué te estoy hablando del anticristo? Porque en este tiempo final necesitaremos mucho discernimiento. La Biblia dice que el anticristo, el falso profeta, engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, ellos dominarán el arte del engaño. El falso profeta obviamente será un predicador. Hablará de Dios y va a predicar al anticristo como Dios. Y el anticristo mismo va a ser un gran predicador o un gran orador que hablará grandes cosas. Entonces, y engañará, si fuese posible, ¿qué dice? Aún a los escogidos, ¿no? Vamos a buscarlo ya. Engañará, si fue en Marcos 13:22, ¿qué dice Marcos 13:22? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mira, si fuese posible, para engañar, ¿no? Falsos cristos, falsos profetas. El anticristo va a ser un falso Cristo, porque los judíos lo van a recibir como si fuera Cristo, el Mesías. Ese es un falso Cristo. Y el falso profeta que va a estar con él va a ser ¿no? Como su Juan Bautista en el sentido diabólico. Entonces, en este tiempo final vamos a necesitar este discernimiento para saber de dónde viene la autoridad. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. ¿Ya? Síganme por favor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿De quién está hablando? El anticristo, ¿no? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria al nombre de Jesús. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento o manifestación es por obra de Satanás, escúchelo bien, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Con qué? ¿Con qué va a venir el anticristo? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a haber prodigios, señales, maravillas, portentos, milagros. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. Engaño de iniquidad es decir, mentiras, falsa predicación. Este va a ser un falso maestro, ¿se da cuenta? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que para los que se pierden. Por esto les envía Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, todas las personas que le van a creer directamente al anticristo van a ser personas que no creyeron a la verdad, no recibieron el amor de Dios, el amor de la verdad para ser salvos, no creyeron en la verdad, no aceptaron el evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta? Entonces, está clarísimo acá que este anticristo y el falso profeta van a ser predicadores, que hablarán grandes cosas y harán milagros, prodigios, que la gente va a decir, no, este tiene que ser Cristo. Cuando una persona no tiene doctrina, por ejemplo, cuando uno no ha leído este pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 12 que hemos leído, estás en tinieblas, pues no tienes esta luz, no sabes que Cristo advirtió que habrán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas. No lo saben. Entonces, ellos van a pensar que es Cristo. En Rusia hay un hombre así pelucón, de barba, que tiene una cara de buena gente y dice que es Cristo y tiene sus seguidores. Lo siguen como 5,000 personas que van, hermano, todos los días a verlo a él sentado ahí en una tarima, se sienta y son miles de gente ahí en Rusia que van y lo miran y creen, dicen, no, él es Jesús. ¿Por qué? Porque se parece al Jesús de los cuadros, de las pinturas y él ha engañado. Y tiene sus seguidores ahí, ¿se da cuenta? Entonces, este anticristo parece que va a ser una mezcla entre político, religioso y predicador, ¿no? Va a tener de todo. Va a ser un político, va a ser un militar, así como los judíos querían a su Mesías un militar, así como Judas quería que sea su Mesías un militar. Este va a ser un político, va a ser un militar, va a ser un hombre religioso. No he dicho espiritual, he dicho religioso. Usted sabe que la religión viene de Satanás. Y va a ser obviamente un predicador, que va a hacer muchos milagros. Entonces, ahora, imagínese usted, hermano, este hombre va a ser conocido a nivel mundial, va a ser conocido a nivel global. O sea, mundialmente conocido va a ser el anticristo. La pregunta es, ¿habrán cristianos que puedan ser engañados? Cristo lo dice, y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A qué escogidos pueden engañar? A esos escogidos que no escudriñan la palabra, a los escogidos que no les gusta la enseñanza, a los escogidos que se aburren en el culto, a los escogidos que quieren ser llaneros solitarios y quieren estar por su cuenta y no quieren congregar. A esos probablemente los va a engañar porque no tienen doctrina, porque están ahí perdidos. Como dije antes, están perdidos en el espacio. Entonces, tenemos hermanos, que aprender a discernir de dónde viene la autoridad de los supuestos predicadores. Si su llamado es del cielo, aleluya. Pero si ellos se llamaron a sí mismos, en realidad es que Satanás mismo los ha llamado. Ahora, entonces, ante esta pregunta, cuando vienen pues los sacerdotes, los ancianos de los judíos, y vienen los sacerdotes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que vinieron? Fueron los sacerdotes, los ancianos, y dice los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿verdad? Los escribas me estaba olvidando. Entonces,
Jesús obviamente se da cuenta de las intenciones de ellos, ¿no? De su actitud. Él discierne claramente con qué intención vienen a hacerle esa pregunta. En Marcos 11, 29 y 30, Jesús les responde lo siguiente: sabiendo que esa pregunta, como decíamos, era una pregunta irrespetuosa, llena de falta de respeto, una pregunta maliciosa, una pregunta con mala onda, ¿no? En Marcos 13, 29 dice así: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús le dice: mira, respóndeme una pregunta que te voy a hacer y yo te respondo tu pregunta faltosa y irrespetuosa. El bautismo de Juan el Bautista, ¿no? ¿Era del cielo de los hombres? Les pregunta él a ellos, respondedme. Entonces Jesús les está planteando dos cosas acá a ellos. Señores, a ver, ¿quieren que les responda? Ya les voy a responder, pues primero respóndame usted. Dígame si usted, ¿qué piensa usted? El bautismo, ese de Juan el Bautista, ¿de dónde era? Era un bautismo de Juan, se llamó a sí mismo, Juan se levantó a sí mismo como predicador, así como Teudas y varios falsos profetas que habían en esos tiempos. O ese Juan el Bautista era un hombre enviado del cielo. ¿De dónde vino su bautismo? ¿La idea del bautismo vino del Padre o fue una idea carnal de Juan? Y si carnal, satánica obviamente, ¿no? Entonces Cristo les da las dos opciones. A ver, porque ellos querían saber eso. Ellos querían que Cristo les diga: bueno, mi autoridad es del cielo o mi autoridad es de los hombres. Claro, Jesús, si les hubiera respondido, nunca les hubiera dicho: mi autoridad es de los hombres, porque se supone que él venía como Mesías, ¿no? Ahora, obviamente, aparte de lo irrespetuosa que era la pregunta, no se vería bien pues que Cristo diga: mi autoridad es del cielo, ¿no? Se ve mal. Para un hombre humilde como Cristo, responder a una pregunta de esa naturaleza no encaja tampoco. Entonces Jesús pone a estos judíos en la disyuntiva, los ponen entre la espada y la pared, ¿no? Porque dice que ellos discutían entre sí diciendo, mire lo que decían ellos, se ponen a conversar ellos, ¿no? Se van y hacen un círculo seguramente y comienzan a decir: a ver, ¿qué le respondemos? ¿Qué le decimos? Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Su conciencia les acusaba, porque todos se bautizaron con el bautismo de Juan, menos los principales sacerdotes, tampoco los fariseos, muchos de ellos no se bautizaron. Algunos de los fariseos se bautizaron y Juan el Bautista le decía: generación de víboras, ¿no? ¿Quién os enseñó a huir de la ira del infierno? Ese Juan era tremendo. Entonces dice: si decimos del cielo, y dirá: ¿por qué pues no le creíste? Porque muchos de los escribas, muchos de los fariseos y muchos de los sacerdotes, sobre todo los principales, no aceptaron el bautismo de Juan porque era humillante. El bautismo de Juan, para tú bautizarte con el bautismo de Juan, era humillante. ¿Por qué razón? Porque el bautismo en agua, si usted analiza el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay ningún solo pasaje de la Biblia, ni ningún mandamiento expreso por ningún profeta de que tenían que bautizarse. ¿Ha visto usted a alguien que se tenía que bautizar desde Génesis hasta Malaquías? No hay. El bautismo es una idea que surgió casualmente después, en ese periodo, después de Malaquías. ¿Y de quién fue la idea del bautismo? Curiosamente, la idea del bautismo fue de los principales sacerdotes, los fariseos y los escribas judíos, para que cuando un gentil quería convertirse al judaísmo, ¿verdad? Es decir, quería volverse un prosélito, se le llama prosélito a los gentiles que quieren convertirse al judaísmo. Entonces los judíos le decían: ya, ¿tú quieres ser judío? Te tienes que bautizar, le decían. Es gracioso, ¿no? Entonces los gentiles se bautizaban y ya cuando salían del agua, supuestamente según esa doctrina que era de hombres en realidad, era una doctrina de hombres, ya era un judío, salía del agua como judío. Entonces
El bautismo lo implementaron los hombres, los judíos. Pero viene Juan el Bautista y Dios le dice, anda tú y bautiza. Curiosamente, ¿cuál era el mensaje entonces de Juan? Solamente con bautizar en el agua significaba esto. Todos ustedes israelitas, judíos, así tengas 50 sinagogas y tengas todos los rollos de la Torá, todos ustedes son unos completos paganos, pecadores, mentirosos, serpientes, víboras, hijos del diablo, así que vengan al agua, señores, ¿no? Entonces, es un mensaje, es una, llamémosle una santa ironía, ¿no? Una ironía divina, en la cual Dios les está diciendo, caballeritos, todos ustedes necesitan convertirse y volverse verdaderos judíos. Pablo lo dijo, no es judío el que lo es externamente, sino del corazón, es decir, una vida transformada hace al verdadero judío. Es un verdadero judío el que lo es en el corazón, es santo por adentro, no por afuera. Pablo lo dijo. Entonces, esta pues, amado, es una santa ironía divina, y el mensaje de Juan es una santa ironía, pues, ¿no? Es por eso que los sumos sacerdotes, imagínense usted estos sumos sacerdotes y estos escribas y fariseos y ancianos, ¿a cuántos gentiles habrán bautizado ellos? De pronto viene un profeta del cielo, ¿verdad? Señores, todos, el Señor dice así dice Jehová, todos tienen que bautizarse. Entonces, ellos no se bautizaron, pues. Y dijeron, no, yo que me voy a bautizar. Si yo estoy bautizando, ayer nomás bauticé a un pagano, a un hijo del diablo, y ahora yo me voy a bautizar. No, ni loco, decían ellos. Entonces Jesús pues los puso en la disyuntiva, ¿no? Y ellos dicen, si decimos del cielo dirá, ¿por qué no le creísteis? Jesús en una ocasión les dice a los fariseos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, porque Juan el Bautista predicó, y ellos creyeron a Juan, pero ustedes no le creyeron a Juan y no se bautizaron. Jesús mismo se los dijo, ¿no? Entonces luego dice en el versículo 32, y si decimos de los hombres, ahí dice punto suspensivo, ¿no? Era como decir, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Es decir, el pueblo había discernido a Juan. El pueblo sabía que Juan era un verdadero profeta y que su autoridad, la autoridad con la cual predicaba, la autoridad con la cual bautizaba. Y notemos, hermano, que Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Creo que es uno de los pocos profetas en la Biblia que no hace ni un milagro de sanidad, ni de liberación, ni convirtió, ni hizo retroceder ningún río. Pero la señal de Juan, escúcheme bien, la señal de Juan era la predicación ungida. Ese era su milagro. El ministerio de Juan duró 6 meses. Y en 6 meses Juan hizo una verdadera y santa revolución en Israel, revolución en el sentido santo, ¿no? Porque puso patas arriba a todo Jerusalén, Judea, Samaria, y puso patas arriba a Galilea porque todo el mundo se arrepentía confesando sus pecados. Es decir, y Juan no era pues un predicador, así esos predicadores que le sobaba la espalda a la gente, ¿no? Juan le decía, generación de víboras, arrepiéntanse. Dios puede convertir hijos a Abraham de estas piedras, así que ni te escudes en que eres hijo de Abraham. A las piedras Dios las va a convertir en hijos de Abraham. O sea, Juan era un predicador durísimo. Entonces, el milagro de Juan era la unción de su ministerio, la predicación ungida, a tal punto que Cristo dice, Él era una antorcha que ardía, mira, fuego. Él era una antorcha que ardía y vosotros quisisteis regocijaros. ¿Se da cuenta? Entonces, el pueblo, o sea, la gente que no tenía pues los rollos en su casa, la gente común, los campesinos, los artesanos, la gente común del pueblo, discernió que la autoridad de Juan el Bautista era del cielo. Pero ellos no. Mire, qué curioso. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de hipocresía, llenos de religión, llenos de iniquidad, llenos de avaricia.
Entonces Jesucristo los lleva a este punto. ¿Sabe por qué los lleva a este punto en el cual deciden decirle no sabemos? Porque Jesucristo no quería revelarles de dónde venía su autoridad. ¿Por qué? Ya te lo dije, por irrespetuosos. Porque no había sinceridad en su pregunta. Jesucristo aborrece la hipocresía. Porque cuando no hay sinceridad, Jesucristo no revela nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo se sienta con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y le dice, ve y llama a tu marido? Y la mujer le dice, Señor, no tengo marido. Ah, le dice Jesús, eso has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso has dicho con verdad. O sea, Jesús la estaba probando para ver si era mentirosa o si era sincera. Entonces, a Cristo le agradó que ella sea sincera. Por eso le dijo, cuando ella le dice, Señor, me parece que eres profeta. Mira, va a venir el Cristo, el Mesías, que pronto nos va a decir todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. O sea, Jesús se reveló a ella y le dijo todo, se abrió completamente porque ella era una mujer sincera. O sea, Jesús se abre a la gente sincera, ¿me entiende? A la gente que no anda escondiendo cosas. Por eso es que es importante tener un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, los que tienen el corazón libre de hipocresía, de malas intenciones, de malicia, ¿verdad? De todas esas cosas malas y perversas que hay en el corazón nuestro humano. Tenemos que procurar ser honestos. Dios ama la sinceridad, y cuando tú eres honesto y sincero y abres tu corazón y reconoces tus pecados, tus maldades, y no te andas escondiendo de Dios y no tratas de tapar tus pecados y no tratas de justificar tus pecados ni de esconder tus pecados, Dios ve que eres sincero y que eres abierto y espontáneo, Él se va a revelar a ti. Gloria al nombre de Jesús. Pero claro, eso viene para el domingo, ¿eh? Así que hemos tenido un mensaje el domingo acerca de la gloria de Dios, y esta es una idea que vamos a transmitir este próximo domingo, Dios mediante, si Dios nos lo permite. Entonces, por irrespetuosos, por insinceros, entonces Cristo no se revela a la gente mala como ellos. Por eso Él le dijo, bueno, yo tampoco. O sea, Él los llevó a ese punto y al final le dice, ¿sabe qué? Yo tampoco les digo. En otra palabras, ¿sabe qué? No me da la gana de decirles, porque ustedes son gente mala. Es lo que prácticamente Cristo le está diciendo, ¿no? Ahora, claro, no todos los fariseos, no todos los escribas, ni todos los sacerdotes eran malos. Por ejemplo, está José de Arimatea, que había sido discípulo de Jesús, ¿se acuerdan? En secreto, y que él va y pide el cuerpo de Jesús y lo entierra. Él dice que no había estado de acuerdo con los hechos de todo el Sanedrín. O sea, había gente buena en ese Sanedrín. Otros de los que tenían un buen corazón era, por ejemplo, Nicodemo. Mira, vamos a San Juan capítulo 3 y vamos a ir ya cerrando el mensaje el día de hoy. San Juan capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 3. San Juan 3 del 1 al 3. Nicodemo, por ejemplo, era también de los fariseos, del Sanedrín, pero él tenía buen corazón. Mira acá. Y mira la reacción de Jesús ante la sinceridad de Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera Nicodemo, era un principal. Era fariseo y era uno de los grandes líderes del Sanedrín judío, que es donde entraban solamente gente selecta. Miren, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren, se lo dice en San Juan capítulo 3, casi al comienzo de su ministerio. Pero este hombre le dice, viene de noche, porque obviamente se cuidaba un poco de las apariencias, quizá ese era su falla, su error, no quería que quizá los otros se enteren de que él estaba, los otros del Sanedrín, que él estaba hablando con este nuevo maestro, con este joven maestro. Viene de noche, quizá quería ocultarlo ante los demás, porque
Usted sabe, el ser humano a veces es así. Sin embargo, él le dice rabí. Ahora le llama rabí. Ahora, ¿qué edad tendría Nicodemo siendo un principal? Quizá Nicodemo tendría 60, 70 años. Jesús tenía 30 años. Sin embargo, le utiliza el título de rabí, es decir, maestro. ¿Qué les parece? O sea, lo trata con respeto a Jesús. O sea, no le dice, oye, ¿con qué autoridad se sabe quién te dio? No, o sea, maestro, se humilla. Un hombre que le doblaba en edad, probablemente le doblaba en edad a un hombre canoso, quizás calvo, a un joven de 30 años, que era el Señor Jesucristo. Le dice, sabemos, o sea, había un grupo, no era solo él. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Tú vienes del cielo como maestro, como rabí. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo la tenía clara y va humilde, ¿verdad? Va sencillo, se humilla, baja la cerviz, le llama rabí, porque en aquellos días a cualquiera no le decían rabí, pero este anciano del Sanedrín le llama rabí a Jesús y le da su razón por la que algún grupo de ahí de ese Sanedrín, sabemos, dice, creía que él venía del cielo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales? La predicación ungida, las liberaciones, las sanidades, el agua en vino, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los demonios salían, las multitudes, esta es otra señal, las multitudes atrás de Jesús. Es decir, esas señales que veía Nicodemo, decía, nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. O sea, Nicodemo le dice, Señor, yo sé que Dios está contigo, que tú eres un maestro que vienes del cielo. Entonces, Nicodemo acá, ¿qué fue? Fue humilde, ¿verdad? Sencillo. Nicodemo le da su lugar a Cristo. Lo está reconociendo como no solamente un rabí, sino como un profeta, ¿verdad? Es como un profeta. Y mire el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesucristo, ¿qué hace? ¡Bum! Abre su corazón con Nicodemo. A pesar de que había ido de noche, y eso ya de por sí quizá era un punto en contra para Nicodemo, pero él abre su corazón. Y Jesús le comienza a hablar los misterios divinos y le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemito, el que no nace de nuevo no puede ver estas maravillas, esta gloria que tú ves. Para ver esta gloria, que el reino de Dios es poder, ¿no? Para ver el poder, la gloria de Dios, tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesús le comienza a hablar, ¿no? El Espíritu sopla y comienza a enseñarle. Y Jesús se revela a Nicodemo, porque Nicodemo tiene una actitud humilde ante Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces acá Nicodemo sí había discernido que Dios estaba con él y que Jesús venía del cielo. Entonces, en ese Sanedrín había un grupito, estaba Nicodemo, José de Arimatea y quizá algunos otros más, quizá el mismo Gamaliel, no lo sé, Gamaliel ya sale en Hechos, yo no sé si Gamaliel habrá estado en ese Sanedrín, probablemente sí. Entonces, Nicodemo le da a Jesús las razones por las que él cree que Jesús ha venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales. ¿Sabe por qué, hermano? Ya concluimos con esto, porque en aquellos días en Israel habían muchos magos. ¿Se acuerdan de Simón el mago en Hechos? Y hay otros, Elifas también se acuerdan. Bar Jesús, creo que había otro. Habían varios magos, ¿no? Vamos a buscar, habían varios magos en el libro de Hechos. A ver, mago. Acá en el libro de Hechos está Hechos 13:6, dice, ¿no? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, mira, mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, ¿no? También se llamaba Elimas, ¿verdad? Había otro mago, ¿se acuerdan que se llamaba, ¿cómo se llama?
Simón el mago, ¿se acuerdan? Entonces, había muchos magos. ¿Y qué cosa es? Y esto entiéndelo, hermano, porque antes te hablé de ese Dioni, no sé cuánto, que es un falso profeta que supuestamente convierte el agua en vino, que utiliza un reactivo químico, ¿verdad? La magia, ¿qué es la magia, hermano? La magia es ilusionismo. O sea, usted cuando ve que ese mago saca la palomita y bota una cosita y de pronto sale esto, todo eso es ilusión, o sea, es una mentira. Los magos, ellos dominan el arte de la mentira y del engaño. ¿Ha visto a esos últimos magos que han salido que caminan sobre el agua? Esos caminan sobre una plancha de policarbonato, no sé cómo la colocan, y están descubiertos ya sus artes de magia. Ellos que han querido, que han sido comparados con Cristo. Dicen, mira, Cristo caminó, Él también está caminando, pero todo eso es un arte escénico, una mentira. Pues a los magos les llaman ilusionistas, sacar las palomitas, sacar esto. Ellos dominan el arte de la mentira y del engaño. Los magos son grandes mentirosos. Entonces la magia es satánica, porque la magia es pura mentira. Entonces hay predicadores que son magos, así como Barjesús. ¿Qué cosa era Barjesús? ¿Qué decíamos? Hallaron a cierto mago falso profeta, ¿no? Que decía ser alguien, ¿se acuerdan? Decía ser alguien. Simón, vamos a ver a Simón. No salió acá. Simón el mago. Acá tengo mi concordancia. No me responde. A ver, quiero para que veas. Porque este es muy importante, amados hermanos. En Hechos, capítulo, vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8 y versículo 9, mira lo que dice, Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, ejercía la magia, ¿ah? Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, obviamente por algún profeta. A oían atentamente todos, lo oían atentamente, o sea, era un predicador, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, mira acá lo llama artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, o sea, del poder de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Porque Simón, este mago, había engañado a la gente con artes mágicas, era un ilusionista, hacía sacar seguro palomitas, o hacía mentiras, hacía obras de teatro, así como los magos de hoy. Entonces, mire que todos los magos de Hechos son predicadores, todos se hacen pasar por profetas. Y el día de hoy hay también predicadores que son magos, hermano, que todo es una ilusión. Cuando oran por enfermos nadie sana, pero él engaña a la gente y les hace creer que han sanado, o que han sido liberados de algún demonio, o que ha sucedido algún milagro, ¿me entiende? Entonces no hay milagros patentes, todo es magia, todo es ilusión, todo es manipulación escénica. Y hay muchos magos el día de hoy que son predicadores, que hay magos que son apóstoles, magos que contratan gente y que le vayan en una silla de ruedas y después camina y le pagan su plata. Y como son promocionados así por la televisión y va mucha gente, entonces les pagan su dinero por haber hecho una obra de teatro. Eso está demostrado. Entonces, ya hermanos, entonces miren ustedes que hasta dónde puede llegar un falso predicador, a la misma magia, para hacerse pasar por algún grande, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa increíble, hermanos, que hoy en día hay muchos predicadores que son magos,
y hay que tener cuidado. Por eso el anticristo, el falso profeta van a ser magos probablemente, con un poder satánico engañoso, como dice la palabra de Dios. Quizás sean magos, ilusionistas. El día de hoy, por ejemplo, se está dominando el arte de ¿cómo le llaman esas proyecciones que hacen en los cielos? Hologramas. Hace 20 años los hologramas se podían proyectar cosas así difusas, pero el día de hoy hay unas cámaras especiales que se ponen en un montón de ángulos, ¿no? Se ponen ángulos acá, un montón de cámaras que cuando reflejan las luces y las luces se cruzan, son luces imperceptibles a los ojos humanos. Pero cuando esas luces se cruzan, forman figuras reales que parece que estuvieran vivos. El día de hoy hay, por ejemplo, conciertos musicales en Japón y en algunos lugares donde los cantantes que cantan son hologramas, o sea, son figuras creadas por cámaras, por luces. Es una cosa impresionante la tecnología. Y yo creo que este tema de los hologramas, que hoy es muy poco conocido, pero que ya es real y que está siendo perfeccionado, muchos de los ovnis que se ven son hologramas. Y cosas, esas señales que personas ven en el cielo, son a veces hologramas que están tratando de lanzar para comenzar a confundir a la gente. Por eso Cristo dijo, habrán señales en el cielo. Entonces, esa es una magia también. Los hologramas son una forma de magia. ¿Por qué? Porque esos, por lo menos los hologramas que te hacen creer que en el cielo hay lucecitas y naves espaciales, son hologramas, muchos de ellos son hologramas que engañan a la gente. Entonces hay que estar preparado, hermano, para saber si algo es del cielo o de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hasta el día de hoy, hasta aquí quedamos, hermanos. Gloria a Dios. Esta es la parte 1. Ya viene la parte 2 de este mensaje. Ya viene la parte 2 del mensaje que estamos llamando ¿cómo discernir las cosas del cielo o las cosas celestiales, ¿no? ¿Cómo hacer diferencia entre las cosas celestiales y las cosas terrenales? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios viviente, porque tú sabes todas las cosas, porque a ti nadie te puede engañar, Señor. Tú sabes las artes mágicas de los magos, tú sabes quiénes son falsos profetas, tú sabes quiénes son tus siervos, tú sabes quiénes son verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tú sabes quiénes son obreros fraudulentos, falsos profetas, falsos maestros. En este día, Dios Altísimo, te agradecemos por tu preciosa palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y porque tu palabra, Señor, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El día de hoy te ruego, Cristo Santo, derrama tu Espíritu glorioso sobre tu iglesia para que podamos discernir cuando alguna autoridad viene del cielo o de los hombres. Úngenos con tu Espíritu Santo y fuego para saber discernir. Úngenos con tu Espíritu Santo y fuego, con el Espíritu de verdad, para que cuando surja el hombre de iniquidad, el inicuo, el hijo de Satanás, el hombre de pecado, y el falso profeta, no seamos engañados, Señor, porque dice que engañará aún, si fuese posible, a los escogidos. Por eso en esta hora, Cristo, te rogamos, Señor Altísimo, que tú nos des discernimiento, que nos des ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Danos la mente, haz fluir en nosotros la mente de Cristo. Danos el corazón limpio de Cristo, la mente santa de Cristo. Y danos el discernimiento de Cristo, porque a Cristo nadie le engañaba. Cristo sabía cuando alguien era hipócrita, falso, cuando alguien tenía malas intenciones. Cristo lo sabía. Ayúdanos también a discernir a estos falsos maestros, falsos profetas, que en realidad son magos, que practican la magia. Señor, líbranos de ser engañados por los magos y por la magia. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendita sea tu misericordia, bendita sea tu gracia, bendita sea tu verdad.
Agradecemos, Padre Celestial, tu inmenso amor y recibimos por la fe tu unción, tu luz y tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, nos gozamos por la preciosa y gloriosa palabra de Dios. Esta es la parte 1, ya viene la parte 2. Solo quería decirles, mis amados hermanos, si hay alguna persona presente que todavía no le has entregado tu vida a Cristo, mira, necesitas a Jesús, como antes lo dije, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Así que si en esta hora alguien quiere entregarle su vida a Cristo, ora conmigo esta oración. Repite conmigo ahí donde tú estás. Di, Señor Jesús, te recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu palabra. Reconozco todos mis pecados delante de ti y te pido perdón, Señor. Límpiame con tu sangre. Lléname con tu Espíritu Santo, séllame con tu Espíritu Santo y vive en mí, Jesús, que ya no viva yo, sino Cristo vive en mí. Y Jesús, yo creo en este día que tú eres el Señor de señores y que fuiste resucitado de entre los muertos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, Cristo ha entrado a tu corazón. Créelo, es por fe. Y todos los jueves a las 7:30 estamos aquí por medio del internet. Página de Facebook o YouTube que se llama Comunidad Cristo para las Naciones. ¿Ya? Facebook o YouTube. Todos los jueves a las 7:30. Y los domingos a las 4:30 de la tarde estamos en calle San Lucas, 540 en urbanización Palau. Y esto está en la urbanización Palau, está a la altura de la segunda entrada de Palau por la Panamericana Norte. ¿Ya? Está a la espalda del Hospital Cayetano Heredia, ahí en la espaldita, una cuadrita, está la calle San Lucas. Los que están yendo en auto tienen que entrar por la esquina donde está ¿cómo se llama? La oficina, digámoslo así, de los bomberos, el depósito de los bomberos, que está en Nicolini, ahí a la derecha, y ahí está San Lucas 540. Ahí estamos todos los domingos en vivo. Así que, mi hermano, este mensaje es solo para ovejas, ¿eh? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y viendo que aquel día se acerca. Esto es solo para ovejitas, no es para cabritos ni para lobitos, solo para ovejas, no dejando de congregarnos. Ahí nos estamos viendo entonces en unos instantes, vamos a orar, mande sus peticiones y ya mi esposita les va a estar mandando el link. Ya, nos vemos al otro lado en unos minutos, que el Señor los bendiga.